En este pequeño video vamos a dar comienzo a una pequeña explicación sobre las verdades principales del budismo. Para el efecto nos vamos a regir por un libro de la filósofa inglesa Anna Besant llamada Las 7 grandes religiones. Como ya hemos dicho, la señora Besant fue directora durante más de 30 años de la Sociedad Teosófica, fundada por la señora y filósofa rusa Elena Blavatsky, que es autora de un libro muy famoso que se llama La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar la mayoría de los libros sagrados de todas las religiones del mundo, que son simbólicos, que están encriptados. Esas principales claves son la teológica, la cosmológica, la antropológica, la numerológica, la iniciática, etcétera, etcétera. Ella es la autora guía de la nueva era en el siglo XX y en el siglo XXI. Pero volviendo a nuestro objeto, veamos lo que le dice la señora Anna Besant sobre el budismo. Dice, el budismo es una de las religiones que tiene mayor número de creyentes en el mundo. A pesar de todas las dificultades de una estadística exacta, podemos decir que casi la tercera parte de la humanidad sigue las enseñanzas de Buda. En Europa se le presta hoy mucha atención gracias al desinteresado trabajo de muchos orientalistas fascinados por el encanto de Buda y por la pureza y elevación de sus enseñanzas. Por muchas razones que ahora no pueden enumerarse, el budismo, y especialmente el de la Iglesia del Sur, atrae mayormente a los europeos que el hinduismo o el mazdeísmo. El budismo del norte, tal como se presenta en el Tíbet y la China, no llama tanto la atención del europeo, porque es muy parecido al hinduismo en sus enseñanzas acerca de los dioses, del ego, de la vida después de la muerte, y en sus ritos, ceremonias y mantras e himnos. Así que conviene advertir que el europeo es más bien práctico que metafísico y se inclina contra cuanto le habla del mundo invisible y contra el aspecto místico de la religión. Así pues, en la Iglesia del Sur, este aspecto místico ha desaparecido en gran parte con el transcurso del tiempo, por lo menos en las traducciones que poseen los europeos. Así que los libros más místicos no se han traducido aún y por lo tanto no los conoce el público europeo. Los que conocen del budismo dicen que es un elevado sistema de ética expuesto en hermoso y poético lenguaje, unido a una rara libertad de pensamiento que recurre constantemente a la razón e intenta siempre justificar los fundamentos de la moral. Esto avasalla a la gente de muchos europeos que se han apartado de las manifestaciones vulgares de la religión de su país y se refugian en el budismo al huir del escepticismo en que de otro modo caerían. Ahora bien, respecto de las enseñanzas de Buda, me fundaré en las mismas escrituras budistas como manera más equitativa de estudiar una creencia religiosa y luego, considerándolas a la luz del conocimiento oculto, procuraré demostrar cuán conformes se hallan con las más nobles doctrinas de otras creencias, con las verdades esenciales de toda religión, y cómo hemos de atribuir en gran parte a falsos conceptos, erróneas interpretaciones y a la reserva en que sus discípulos mantuvieron sus doctrinas, en que actualmente se tengan por sospechosas las enseñanzas de Buda en el país donde nació y entre las gentes a cuya raza pertenecía, hasta el punto de que apenas se encuentra quien acepte sus enseñanzas o quiera llevar su nombre. El budismo es, pues, sin duda alguna, hijo del hinduismo y de él nacido en tiempos relativamente modernos. Si se leen atentamente sus escrituras, se ve que son eco de las escrituras indas, y también el espíritu hinduista impregna sus enseñanzas, como era de esperar teniendo en cuenta quien las exponía, aunque muchas veces ofrecen forma más práctica y menos metafísica. La forma está especialmente adaptada
para difundir estas verdades más allá de los límites de la India, a muchos países en donde no podía enseñarse el hinduismo con la intención de extenderlas a pueblos menos metafísicos e intelectuales que el hindú. Encontramos pues en el budismo las verdades fundamentales, aunque de forma más sencilla y en muchos sentidos quizá más práctica. Así que la misión de Buda, si bien se principió en la India, tal vez con la esperanza de producir la obra armónicamente y sin interrupción, era llevar la luz de la verdad a otros pueblos, lo cual se ha cumplido y espero que se seguirá cumpliendo durante muchos siglos. Ahora bien, las enseñanzas esenciales de Buda están contenidas en las tres grandes divisiones de la literatura sagrada budista, denominadas los tres pitakas o cestos. El primero es el Vinaya, que contiene las reglas de la famosa Sangha, o sea, la orden monástica establecida por el fundador como depositaria y guardiana de su religión. Además de las reglas disciplinarias, contiene el Vinaya enseñanza más mística que la de los otros libros por estar dedicado a la educación especial de la orden monástica y al adoctrinamiento de los discípulos, y así habla más claramente del mundo invisible y expone más ampliamente lo que el occidente materialista considera el aspecto legendario del budismo, que es parte esencial de la enseñanza budista, pues según dijo mucho después Nagarjuna, todo Buda tiene a la vez una doctrina revelada, que es la exotérica, y otra mística, que es la esotérica. La exotérica es para la multitud de nuevos discípulos, y la esotérica para los bodhisattvas y discípulos avanzados, tales como Kashyapa. No se comunica en lenguaje definido, por lo tanto no pudo ser transmitida a Nanda como doctrina explícitamente expuesta en los sutras, aunque virtualmente esté contenida en ellos. Por ejemplo, el Sutra del Loto de la Buena Ley, el cual parece que contiene lo mejor de la doctrina revelada, es como una especie de documento original de la enseñanza esotérica, aunque sea exotérica su forma. Y de los 71 años de edad, explicó Buda la doctrina esotérica en respuesta a las preguntas de su gran discípulo Kashyapa, y aun cuando, como dice Elkins, esta doctrina no podía ser expresada completamente en la lengua, pues la doctrina esotérica sobrepuja por lo espiritual a todo idioma. Sin embargo, puede inferirse de los sutras porque se supone que Buda habló en Páncrito o Pali, que es el dialecto vulgar del sánscrito. Así que los sutras contienen la enseñanza de ética dadas a las gentes, sus discusiones, preguntas y explicaciones consiguientes a las circunstancias de la vida diaria. En ellos están los anales de la vida y enseñanzas de Buda, según salieron de los sagrados libros. El tercer Pitaka, o la tercera cesta, es el Abhidhamma, y es muy poco conocido en Occidente. Dicen que rebosa de misticismo y contiene, además de la moral, la filosofía budista. Mas de esto debo prescindir por estar fuera de nuestro alcance, tanto más cuanto que los otros dos pitakas nos ofrecen abundante materia de estudio. Para representarnos esta gran enseñanza en forma atrayente e instructiva, entendí que lo mejor sería hacerlo del modo en que las gentes la oyeran de los labios de Buda, cuya doctrina está de tal modo entrelazada con la vida, que la hermosura y encanto dependen en gran parte de la maravillosa perfección de la vida del maestro que las emitió, aunque hasta el extremo de que el suponerlo mero sistema desligado de la vida del bendito le priva de su potencia inspiradora, de su influencia en las vidas de los hombres. Permitid que os recuerde en primer término cómo se llega al estado de Buda. Cómo consideran a Buda tanto los discípulos como los ocultistas y cuantos conocen algo del mundo invisible. Centenares de encarnaciones pasaron antes de que finalmente alcanzara la iluminación de Buda. Peldaño por peldaño,
subió la escala de la existencia. Vida tras vida, de devoción y propio sacrificio, le condujeron a la humanidad, de la humanidad terrena a la divina, de la humanidad divina al estado de Bodhisattva, y del estado de Bodhisattva al de Buda. El Buda ha perfeccionado su voto kalpa por kalpa, o sea, ciclo tras ciclo, vidas sin cuento. Dejó tras sí almacén en el Palacio Real de Kapilavastu, como última encarnación en este planeta para alcanzar la iluminación perfecta y convertirse en uno de los maestros supremos de dioses y de hombres. En el Valle del Ganges, a unas 100 millas al nordeste de la ciudad sagrada de Benares, nació este niño, y con verdad se dice que la naturaleza entera rebosó de júbilo en la hora de su nacimiento, como si presumiera la obra de que había venido a cumplir en el mundo. Se dice que los devas dejaron caer una lluvia de flores sobre la madre y el hijo, y que los mundos de los dioses y de los hombres se estremecieron de alegría, porque el recién nacido sería poderoso maestro, instructor de miles y miles de seres humanos. Los singaleses fijan la fecha de su nacimiento en el año 623 a.C. y los siameses en el 685. Llamáronle sus padres Siddhartha, que significa el que ha conseguido su objeto, a causa de haber profetizado un brahman que el niño sería un poderoso maestro iluminador de las naciones de la tierra. Pasó la niñez aparentemente ignorante de su gran destino. Singular emblema que ha preocupado a muchos es que a los grandes hombres les está velado por algún tiempo el conocimiento de su propia grandeza. Recordaréis que tampoco Rama denotó en sus primeros años conocimiento alguno de que un avatar divino. Adoctrinóle Vasista, de quien recibió en su cuerpo de entonces el conocimiento del verdadero yoga. Lo mismo le sucedió a Buda, de muchacho y de adolescente hasta casarse con su prima, y aún por 1 o 2 años después llevó una vida verdaderamente noble, bella y pura, pero sin reconocer aparentemente su propia grandeza, con la mente dirigida al mundo invisible, pero sin hacerse cargo todavía de la misión que había. Vemos como su padre, con el intento de que fuese el rey de la tierra en lugar de monarca y millones de mentes de hombres en el mundo espiritual, quiso ocultarle los sufrimientos de las gentes, y al efecto le rodeó de bellezas y delicias, de manera que no conociese la tristeza del mundo. Vemos cómo, guiado por un deva, salió del jardín de delicias que le rodeaba en el palacio de su padre, y en su camino encontró a 4 hombres que le dieron el primer impulso de su despertar. Primero encontró a un anciano, y como hasta entonces solo había visto jóvenes, preguntó quién era aquel hombre medio ciego, vacilante y paralítico, de faz arrugada y débil de miembros. El conductor de su carroza le contestó que era un viejo, que todo nacido tenía que llegar a la vejez. Luego encontró otro hombre que sufría horrible enfermedad, y como hasta entonces solo había visto salud y hermosura, preguntó qué era aquello. El conductor le dijo que era la enfermedad a la que todo hombre estaba sujeto. Vio después un cadáver, como hasta entonces solo había visto vivos, preguntó qué era. El conductor le dijo que era la muerte, a la cual habían de pagar tributo todos los vivientes. Y por último encontró a una asceta, tranquilo, sereno, lleno de paz y dicha, y preguntó cómo aquel hombre podía estar sereno en un mundo dominado por la enfermedad y por la muerte. Se le contestó que aquel hombre vivía apartado de los demás, con la vista fija en lo eterno, y de aquí su paz, serenidad y calma en medio de las tristezas. Vuelto a su palacio, reflexionó el príncipe y el amo. Lleno de impedimentos está la vida doméstica, antro de la pasión, libre como el aire es el estado sin hogar. Fijósele la idea del contraste entre el antro de la pasión y el hombre sin hogar, hasta que por fin, levantándose una noche, mientras su esposa e hijo dormían, inclinóse sobre ellos y sin tocarlos, por temor a despertarle, y que su llanto
disuadirse del propósito, salió del palacio de su padre, llamó al fiel conductor del carro y partió a caballo por las desiertas calles de la silenciosa y dormida ciudad. Hasta que al llegar a las puertas, se bajó del caballo, se le dio al conductor ordenándole que lo devolviese al palacio, quitóse los vestidos de príncipe, se cortó el pelo y marchó solo, sin hogar, a inquirir la causa y remedio de las humanas tristezas. El que debía ser Buda no podía vivir en la alegría y la dicha del palacio real, mientras que los hombres sufrían, agonizaban y morían. Fuese a investigar la causa y remedio del sufrimiento y de la desgracia. Y sigue la señora Bisan. Luego le vemos inquiriendo la sabiduría divina, primera compañía de eremitas, Komalara, Kalama y Udaka. Trató de aprender el secreto de por qué eran sabios en filosofía y religión, y con ellos podía conocer la causa y remedio del sufrimiento. Estudió los misterios de la filosofía, y sentado a sus pies, penetraba en los laberintos de la metafísica, hasta que por último, desesperanzado, se levantó convencido de que allí no estaba la cura de las tristezas, y que por el menor saber intelectual no pueden encontrar su salvación los hombres. Prosiguiendo adelante, encontró 5 ascetas, que durante 6 años se entregó a la vida asceta, practicando mayores penitencias que los demás, reduciendo su alimento a un solo grano al día, hasta caer extenuado por el rigor de las autoridades. Una muchacha que pasada, llamada Ananda, le trajo arroz y leche. Tomó el alimento, se rezó, pero cuando sus compañeros vieron que había tomado alimento, se apartaron de él diciendo: este asceta vuelve al mundo, le cansa la austeridad y es digno de la sagrada vocación. Entonces le dejaron y de nuevo marchó solo para encontrar en la soledad el secreto del sufrimiento humano. Se acercaba el tiempo en que debía encontrar la iluminación. Llegado a Gaya, sentóse a la sombra del sagrado árbol Asbasta, prometiendo que no se levantaría de su asiento hasta que la luz hubiese penetrado en su espíritu, revelándole el secreto del sufrimiento. Permaneció allí pacientemente sentado. Las huestes de Mara, de los diablos, le atacaban con incitaciones al placer, con amenazas de dolor. Los asuras se reunieron a su alrededor para debilitar su constancia y disuadirle de su determinación, pero resuelto, inmóvil, impasible estaba cuando se le apareció la desolada imagen de su esposa, con los brazos extendidos, rogándole que volviese otra vez al mundo. Por fin, en hora silenciosa, sintió la iluminación. Sentado a la sombra del sagrado árbol, vio la luz a cuyo hallazgo había venido al mundo. Despertó iluminado, Buda, y supo la causa y remedio del sufrimiento, el sendero que conduce al más allá. Había alcanzado el estado de Buda. Allí estaba el Salvador del mundo, y entonces salió de sus labios el canto triunfal que muchos de nosotros debéis conocer. Y dice así: en busca del hacedor de este tabernáculo, he de pasar por muchos nacimientos hasta que lo encuentre. Doloroso es nacer una y otra vez, pero ahora te he visto, oh hacedor del tabernáculo. No volverás a construirlo, tus vigas están rotas y quebrados tus caballetes. La mente, acercándose a lo eterno, ha alcanzado la extinción del deseo. Tal era el secreto de Buda, que por la extinción de los deseos el hombre llega a la paz. Gabe, el árbol de sabiduría, había visto el sufrimiento del mundo, había descubierto su causa en el deseo, su remedio en la carencia de deseo, y en el noble sendero de 8 vías que conduce a la paz eterna. Entonces el increado, el sin pasión, el abarcador de todo, entró en el nirvana y durante 7 días estuvo sentado a la sombra del árbol Bodhi, gozando de la dicha de la emancipación. Esa noche del 7º día fijó su mente en la cadena de las causas y expresó la evolución del universo en 12 nidanas sucesivos correspondientes a los estados
porque pasamos hasta llegar al sufrimiento. El primero es avidyā, la ignorancia, esto es, limitación, la causa primaria, pues sin esta limitación de la conciencia absoluta por la acción del Supremo, no puede surgir la variedad del universo. De la avidyā proceden los samskaras, de estos la conciencia, el no, la forma, las 6 facultades de percepción, y de esto a su vez sucesivamente el contacto, la sensación, el deseo, la afición, la existencia o personalidad, el nacimiento y la decadencia con todas las amarguras de la vida. Todo ello forma la cadena evolutiva y debidamente comprendido abarca la filosofía del universo evolucionante y el sendero del retorno. Levantóse Buda del árbol Bodhi y se sentó bajo un banano por otros 7 días, a cuyo término, en respuesta a un brahman, pronunció las siguientes palabras que explican su actitud respecto de los brahmanes. Dice así: el brahmana que repugne el pecado se halla libre de orgullo y de impureza, se domine a sí mismo, que sea perfecto maestro del conocimiento y que cumpla los deberes de la santidad, puede llamarse en justicia brahman, cuya conducta no desarmoniza con nada en el mundo. Otras 2 periodos de 7 días estuvo sentado Buda bajo otros 2 árboles, y entonces recibió alimento de manos de 2 comerciantes, que fueron sus primeros discípulos. Así que volvió a sentarse bajo el banano y sucedió algo extraño. En la mente del bendito, que se había retirado a la soledad, surgió este pensamiento: he penetrado la doctrina prusa, difícil de percibir y de comprender, que tranquiliza el corazón, inaccesible al razonamiento, abstrusa, inteligible tan solo para los sabios. Esta gente, por otra parte, está entregada al deseo, solo piensa en él y goza con él. Por lo tanto, para esta gente entregada al deseo, la ley de causa y la cadena de causas será un asunto muy difícil de comprender. También les será dificilísimo comprender la extinción de los sankaras, la liberación de todos los sustratos de la existencia, la aniquilación del deseo, la carencia de pasión, la tranquilidad de corazón, o sea, el nirvana. Ahora bien, si predico la doctrina y los hombres no la comprenden, no tendré otro resultado que fatigas y disgustos. Después dije: bendito, con gran trabajo la adquirí, ya basta. ¿Para qué proclamarla? Los que están impregnados de la lujuria y el odio no comprenderán fácilmente la doctrina, pues en brazos de la pasión y rodeados de tinieblas no verán lo sutil, lo que repugna a sus mentes, lo abstruso, lo abstracto, profundo y difícil de percibir. Al ver que la mente tathagata del santo, del absoluto Sanduda, se inclinaba a permanecer pasiva y a no predicar la doctrina, intervino Brahma Sahampati, o sea, el tercer logo de nuestra cadena, una de las más altas jerarquías de la cadena espiritual, diciendo a Buda que tal vez algunos comprenderían. Al efecto, le recuerda las desgracias de la tierra, y dijo: mira allá abajo, vidente, que te has libertado del sufrimiento. La multitud gimiente, dominada por el nacimiento y la muerte. Levántate, oh Hera, oh vencedor, marcha por el mundo, oh jefe del tropel de peregrinos, te hallas libre de deuda. Ojalá que tu bendito predique la doctrina. Habrá quien la comprenda. Y entonces miró al mundo con ojos de Buda, lleno de compasión, y dijo: abierta de par en par está la puerta de la inmortalidad para cuantos tengan oídos y vayan con fe a su encuentro. No hablaré a los hombres del dulce y buen Dharma, oh Brahma, porque desespero de tan penosa tarea. Entonces se levantó para dar principio a su benéfica misión en Kashi, la ciudad sagrada de donde siempre partieron las misiones espirituales de la India, el lugar santo en donde siempre tuvo su foco la vida espiritual. En Ipatana, el parque de siervos de la ciudad de Benares, puso en movimiento la rueda de la ley. Allí moraban los 5 ascetas que le habían vuelto la espalda.
fue a ellos y anunciándose como Sambuda, les dijo que los dos extremos, el de la satisfacción y el de la abstinencia, eran igualmente inútiles, y para evitarlos había marchado él por el sendero intermedio, que sucesivamente conduce a la visión interna, a la sabiduría, a la calma, al conocimiento, al Sambodhi, al Nirvana. Este sendero intermedio es el noble de 8 vías, la cuarta de las 4 nobles verdades, y en él se adquiere justicia, rectitud de creencia, aspiración, palabra, conducta, mantenencia, propósito, memoria y meditación. Luego les explicó las otras 3 verdades que habían percibido Kavi el árbol Buda. Esta, o Vikakus, es la noble verdad del sufrimiento. El nacer es sufrimiento, la decadencia es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la ausencia de los objetos que odiamos es sufrimiento, la separación de los objetos que amamos es sufrimiento, no tener lo que deseamos es sufrimiento. En suma, el quinto apego a la existencia es sufrimiento. Esta, o Bhikkhu, es la noble verdad de la causa del sufrimiento, la que conduce al renacimiento, acompañada del placer y de la sensualidad. Que aquí y allí hayan su goce, así que esta sed es triple y conviene a saber: sed de placer, sed de vivir, sed de poseer. Esto, Bhikkhu, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Así que la pasión, la aniquilación del deseo, apagan la sed. Dícese que los devas, desde los de la tierra hasta los del séptimo mundo, prorrumpieron en gritos de júbilo al ver en movimiento la gran rueda del imperio de la verdad y prometieron que en lo sucesivo nadie podía volverla atrás. Por otra parte, continuó la señora Visa, se explicó además la diferencia entre el yo y el no yo en las siguientes palabras, evidenciadoras de cuán falsa es la imputación que se le hace de haber enseñado la aniquilación de la vida humana. El cuerpo, o Bhikkhu, no es el yo, la sensación no es el yo, la percepción no es el yo, los sankaras no son el yo, la conciencia no es el yo. Más definitivamente declara que todo ello no es lo mío, no es yo, y así debe tenerse presente para el conocimiento con arreglo a la verdad. Y termina: considerando esto, o bhikkhus o alumnos, el sabio y noble que oye la palabra se cansa del cuerpo, se cansa de la sensación, se cansa de la percepción, se cansa de los sankaras, se cansa de la conciencia, y al cansarse de todo esto, se despoja de la pasión. Por la carencia de pasión obtiene la libertad, y una vez libre, conoce que lo es, y comprende que ya no está sujeto al renacimiento, que la santidad es completa, que ha comprendido el deber y no tiene que volver al mundo. Desde este momento el señor Buda predicó su doctrina, y hombres fieles recibieron la luz, obtenían, según él enseñaba, la visión pura y sin manchas de la verdad, el conocimiento de que todo cuanto principia acaba. Entonces desecharon las cosas mundanas, se convirtieron en mendicantes de hábito amarillo con el cuenco limosnero y se acogieron al Buda, a su doctrina y a su orden. Y la orden creció, se multiplicó y al cabo de tiempo Buda envió a sus discípulos a enseñar y les autorizó para recibir en el Sangha a cuantos quisieran entrar, con tal de que declararan 3 veces: yo me acojo a Buda, yo me acojo a Dharma, yo me acojo a Sangha. El Dr. Rhys Davis, que es un gran estudiador, que tan fascinado se siente por la moral del budismo, aunque extrañamente supone que su filósofo no enseña la persistencia del ego, ni la evolución de la naturaleza eterna y espiritual del hombre, extracta hermosamente del comentario de Buda Gosa sobre el primer diálogo el relato de la vida cotidiana del gran maestro. Y dice así: el bendito acostumbraba a levantarse temprano, a las 5 de la mañana,
y por no molestar a su asistente se lavaba y vestía solo sin ayuda alguna. Después, hasta la hora de pedir limosna, se retiraba a meditar. Llegada la hora, se ponía el hábito, tomaba el cuenco, y unas veces solo y otras acompañado de algún discípulo, estaba en la aldea o ciudad vecina a pedir limosna, y en ocasiones obraba milagros. Acudían las gentes, le rogaran que tomara alimento, y él se sentaba y comía. Terminada la comida, les hablaba según su capacidad, para entender las cosas espirituales, y unos tomaban el rito de los vicios y otros entraban en los senderos, llegando a cosechar óptimos frutos. Y luego de dispensar así su piedad en la multitud, se levantaba de su asiento y volvía a su morada. Allí se sentaba en la abierta galería, en espera de que los discípulos acabaran de comer. Después, desde la puerta de su celda, les exhortaba y, cediendo a la súplica de algún discípulo, indicaba un asunto para la meditación, adecuado a la capacidad espiritual de cada uno. Al marchar los discípulos a la meditación, Buda reposaba un rato y cuando el cuerpo había descansado, se levantaba del lecho y durante algún tiempo meditaba sobre las circunstancias de las gentes que le rodeaban, para hacerles así el bien. Y por la tarde, los habitantes de las aldeas y ciudades circunvecinas se reunían en el lugar donde él moraba y le traían ofrendas y flores. Y sentado en la sala de conferencias, les dirigía la palabra, discurriendo acerca de la verdad. Y al llegar la noche, los despedía y luego tomaba un baño, permanecía solo hasta que los hermanos volvían de la meditación. Entonces uno le preguntaban lo que no entendían, otros hablaban de sus meditaciones, otros le pedían que expusiera la verdad. De este modo pues pasaba la prima noche, satisfaciendo el deseo de cada uno, y luego se despedían. Parte del resto de la noche la pasaba en meditación, paseando por su celda, y otra parte descansaba, echado tranquilo e internamente dueño de sí, y al clarear el día se levantaba y, fijando su mente en las gentes del mundo, consideraba las aspiraciones que habían formado en vidas anteriores y pensaba en los medios de ayudarles a realizarlas. En el cuadro de esta vida noble y sencilla se incrustan las joyas de las enseñanzas de Buda, pero esto ya va a ser objeto del próximo video, ya que por ahora estas son las enseñanzas preliminares sobre la biografía y las verdades enseñadas por el Santísimo y famosísimo Buda.